Hola familia, ¿qué tal? Un día más, hoy aquí en el vestuario, hoy ya capítulo 44 de este vuestro podcast. Hoy me hace mucha ilusión poder presentaros a esta persona que está hoy aquí a mi lado, porque es un referente, una persona que ha dado por el deporte español muchísimo, campeón del mundo en su deporte, en el baloncesto. Pepo Hernández, bienvenido al vestuario. Hola, encantado de estar con vosotros. La verdad, Pepu, que como hemos hablado fuera de cámaras, muchísimas gracias por aceptar tan rápido esta invitación a participar en el programa. Eres el primer invitado con el que vamos a hablar de básquet, de baloncesto y que tenemos muchas ganas de conocer muchísimo sobre tu carrera, sobre tu historia, sobre tu currículum, porque es largo y tendido, la verdad. Pues te lo agradezco mucho porque de vez en cuando me apetece hablar de baloncesto. No, es broma, sabes que siempre me gusta, pero tener estas oportunidades para poder charlar y repasar y ver situaciones actuales o pasadas me parece muy motivante, de verdad. Pues hoy nos lo pasaremos bien seguro y seguro que nuestra audiencia se lo va a pasar muchísimo bien, muy bien, disfrutando de tu conversación. Pepo, la primera pregunta que hacemos siempre en el programa es ¿quién es Pepo Hernández? Para que la gente te conozca bien y te ubique bien. Bueno, pues empezamos siempre con una pregunta complicada, ¿no? Porque eso de autodefinirse... Mira, cuando la pregunta es complicada, la respuesta más sencilla es lo mejor, ¿sabes? Mira, soy un entrenador de baloncesto que ha sido seleccionador de baloncesto, porque siempre digo que se es entrenador siempre, hagas lo que hagas, seleccionador no, porque o estás o no estás, pero sobre todo, bueno, pues soy un hombre que ha estudiado en el Ramiro, que para mí ha sido muy importante porque ha sido mi formación. El Ramiro y el Estudiantes para mí es la misma cosa. Creo que ha sido muy importante y cada vez lo agradezco más el haber sido formado en el Instituto Ramiro de Maeztu y en el Club Estudiantes. Ya pasados unos años también he pensado que me hubiera gustado también muchísimo ser profesor, ser maestro, me hubiera encantado, amén de alguna otra cosa más, ¿no? Pero bueno, soy sobre todo, pues eso, padre, esposo y amante del baloncesto y de otras muchas cuestiones que seguramente vamos a ir sacando durante la charla. Amante del baloncesto por encima de todas las cosas prácticamente. Bueno, no, de todas no, ¿no? Porque siempre he sido un hombre capaz de distinguir que mi profesión es una, mi afición es la misma. Todos mis amigos me han dicho estas cosas, ¿no? Qué suerte has tenido siempre en la vida porque estás haciendo realmente de tu profesión, de tu afición, ¿no? Correcto. Y eso, pues bueno, conociendo pues en muchas ocasiones gente que ha estado conmigo, que ha jugado en la máxima categoría, compañeros míos del Ramiro que han jugado en la máxima categoría del baloncesto español. Luego su profesión no ha sido el baloncesto y el deporte, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones pues hemos bromeado también con esa circunstancia. Pepu, ¿cuáles son tus primeros recuerdos que tienes del mundo del deporte que te vienen a tu memoria? Bueno, el mundo del deporte empieza quizá pues cuando somos más pequeñitos. Yo vivo en un barrio en Madrid que se llama Canillejas. Nací en centro de Madrid, pero al año y medio ya estaba viviendo en Canillejas. Y ahora estoy en Canillejas otra vez, vuelvo a vivir también en mi barrio de la infancia. En ese momento, pues yo soy un poco mayor, entonces pues las cosas que pasaban alrededor, pues era un auge en fútbol del Atlético de Madrid, estaba Manolo Santana, y yo recuerdo que fíjate que lo que ocurre en los barrios, cuando hay un solar por ahí vacío, los niños se ponen a jugar al fútbol, ¿verdad? Exacto. Nosotros poníamos un par de palos, una línea de cordel y jugamos al tenis. Ostras. Es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. Estamos hablando, pues, una raqueta que apareció por ahí, uno que tenía otra, ¿entiendes? Cosas... Y recuerdo eso, primero jugamos al tenis. Y además es un barrio también en Madrid que está relativamente cerca y había muchos americanos de la base de Torrejón que vivían aquí y jugamos al béisbol. O sea, te estoy hablando de béisbol y baloncesto, ¿no? Entonces, bueno... sí, no éramos buenos, no sabíamos mucho de béisbol, pero claro, los chavales que vivían por el barrio ya sabían jugar y sobre todo nosotros nos atrevimos a jugar un partido serio contra los americanos porque recibimos la visita de 2 cubanos que eran muy buenos peloteros y entonces pues casi pudimos competir con ellos. Nos hicimos nosotros el campo de béisbol en un solar donde que antes pues era una especie de trigal y tal por ahahí y ahí estábamos jugando de vez en cuando nosotros, ¿no? Y bueno, todavía conservo bates, guantes, bolas, y la verdad es que bueno, me entretiene eso. Pues esos son quizá los inicios al deporte. Hasta que mi padre a los 7 años, 8, también compaginaba, ¿no? Porque yo iba al Ramiro, pero ya era otra cosa, y ahí descubro el baloncesto. Yo entro en un colegio donde lo único que hay es una plantación de canastas. Claro, no te puedes imaginar la cantidad de canastas. Dicen, pues aquí que se juega al baloncesto. Aunque sí organizamos alguna cosita de algún partido de fútbol, pero ya te digo, sin ninguna importancia, ya a los 8 o 9 años estamos jugando al baloncesto ya en el Ramiro. En un momento que en el Ramiro
por cada clase que teníamos en cuarto se llama ingreso, preingreso y tal, pues había 2 equipos. Éramos 40 en clase y 24 de cada clase jugaban al baloncesto. Imagínate. En liga de minibásquet, ¿no? Que es una liga de minibásquet que unos años antes había iniciado Aito García Reneses en el Ramiro, ¿no? Justo antes de irse a jugar al Barcelona. La verdad que realmente, ¿no? Te das cuenta de que ostras, hablamos del tenis, hablamos de béisbol, 2 deportes que en ese momento supongo que muy minoritarios, el béisbol sobre todo, y en el centro de Madrid, donde lo más fácil hubiese sido, ¿no? El balón, las 2 chaquetas haciendo de portería y el 5x5 con los amigos. Sí, pues prácticamente de fútbol hubo una cosa, porque claro, en el Ramiro había un campo de fútbol que inmediatamente, muy pronto, pues se cortó porque se hizo el Magariños, porque ya estaba un poquito más limitado, era un campo de tierra, pero era un campo curioso, había un espacio, y algunos jugadores buenos salieron por allí, ¿no? Salcedo del Atlético de Madrid y tal, salían, y teníamos algún profesor que había sido jugador de fútbol en el Real Madrid, de fútbol, bien, pero no había una afición especial. Luego, fíjate, en el Ramiro apareció un equipo de rugby espectacular, pero espectacular, que luego fue gente que se cabrearon con el baloncesto, salieron del baloncesto, es una anécdota que me gusta, ¿no? Es que no me han cogido en el juvenil, pues entonces voy a hacer el rugby. Y, joder, fueron campeones de España el primer año de juveniles, o sea que, y claro, nosotros íbamos a verles, ¿no? A los compañeros que eran un año mayor que nosotros, ¿tal? Pero luego hay gente que se presentó en la selección nacional de rugby, habiendo empezado a los 16 años a jugar al rugby en Estudiantes, ¿no? Vamos, en Estudiantes era el Ramiro en ese momento, claro. Eso es una pregunta que te quería hacer. ¿Tú en algún momento pensaste en intentar otro tipo de deporte o te focalizaste y viste que esto de la canasta era lo que te gustaba? Sí, era lo del colegio. Básicamente era lo del colegio y a mí siempre me ha ido bien, hombre, no te va bien porque tú tienes tus sueños, ¿no? Tú tienes tus sueños y claro, quieres, en cuanto estás empezando a jugar, pues tienes 11 años, 12, y dices, joder, yo quiero ser el mejor jugador, quiero llegar al primer equipo, quiero llegar a la selección nacional, y si el Madrid viene a buscarme para ficharme, decirles que no. Entonces, esto no sé si debo contarlo así, pero bueno, sí. Es una ilusión que tenemos algunos en el Ramiro, pues, poder decirles que no al Madrid, ¿no? Como lo dijo en su momento Juan Martínez Arroyo, que era uno de nuestros ídolos, ¿no? Un jugador que jugaba de base en Estudiantes en aquel momento, y fue uno de los que dijo no al Madrid, porque otros se iban. Aito se fue a Barcelona, Vicente Ramos se fue al Real Madrid, José Ramón Ramos se fue al Real Madrid, entonces otros, bueno, decíamos, ojalá pase esto, yo sé. Pero luego te das cuenta de que no eres tan bueno. Y que incluso tienes compañeros de clase que van a llegar al primer equipo y tú no. Y entonces, claro, y es verdad, y ocurrió eso. Yo tenía compañeros de clase que llegaron al primer equipo y yo no. Y entonces te desilusionas un poco. Yo tuve un problema con un entrenador en la selección de minibásquet. Bueno, esas cosas que pasan, y me retiré un poquito, pero después seguí jugando. Y a los 15 años, también por casualidad, empecé a entrenar. A los 15 años seguía jugando, porque jugué hasta los 17, no mucho más, pero empecé a entrenar, ¿no? Quizá un poco por casualidad y eso. Y ahí me quedé, porque pensaba que jugando o no jugando, siendo bueno o no siendo bueno, era un buen sitio donde estar. Y sigo pensando lo mismo ya con 67 años, sigo pensando que el baloncesto es un buen sitio donde estar, para formarse, para educarse, para divertirse, para un montón de cosas. Y en ese momento, en esos 15 años de Pepu, en el que empiezas en el mundo de los banquillos, ¿llegaste a pensar en algún momento que ese sería tu día a día tantos y tantos años? ¿O era más un hobby que haces por complementar esos instantes de jugar y tal, y enseñar lo que has aprendido tú a los chicos más jóvenes? Sí, eso era importante, ¿eh? Era importante, pero claro, cuando empiezas a entrar a los 15 años, no sabes ni quién eres. Primero, no sabes ni quién eres como persona, no sabes ni quién eres como entrenador. No te forma mucho. Sí, hombre, claro que sí, porque es que te da una responsabilidad grande. Correcto. A mí mis compañeros de juventud me llamaban el Mentes porque estaba preocupado por otras cosas que a lo mejor ellos no estaban preocupados. Ellos estaban preocupados por sus cosas, por las chicas, por no sé qué, por las discotecas y tal. Y yo, había otras cosas que me preocupaban también, ¿no? Pero porque ya tenía una responsabilidad. Ellos a lo mejor no tenían una responsabilidad a los 15 o a los 16, pero yo tenía una responsabilidad que era tu equipo, saber cómo narices enseñar a estos chavales que tienen 5 años menos que yo o una cosa así y que tengo que hacerlo bien, ¿no? Entonces, hombre, yo me hice muchas preguntas, pero no tenía una idea clara de ser entrenador. Luego tomé una decisión que fue muy arriesgada porque
Cuando acabé en el Ramiro me fui a hacer periodismo, eso no es arriesgado, lo que pasa es que me gustaba muchísimo más la profesión que la carrera en sí, y entonces lo intentaba, aprobaba algunas asignaturas, pero al final en diciembre ya no iba a clase, o en enero ya no iba a clase, y me iba al Ramiro a jugar, a entrenar y a estar con mis compañeros y amigos y a hacer nuestros partidos de esos que se juntaban los grandes y buenos, que ya estaban en el primer equipo, muchos de ellos, y de Strangis hacíamos partidos de baloncesto entre nosotros, ¿no? Que yo recuerdo esas clases de salir en el recreo, de jugar en el recreo, cuando ya no estábamos en el Ramiro, y vernos rodeados por todos los chavales del Ramiro viendo nuestros partidos. Claro. Y claro, había gente muy importante jugando en esos partidos de mini, ¿no? Que luego nos echaban porque si nos colgábamos del aro, que si no patrón y patrón. Bueno, eran momentos muy divertidos, pero sí es cierto que luego abandoné ya periodismo del todo y tomé la decisión arriesgada, porque en ese momento estaba en la cantera de los Estudiantes, de intentar ser profesional como entrenador. Ser profesional como entrenador en Estudiantes, que significa que cobras muy poco, te garantizo que es arriesgado. Pero las cosas me han ido bien, me han ido muy bien, y estoy muy agradecido a Estudiantes porque he estado 18 años entrenando la cantera de los Estudiantes y después he estado otros 18 años en el primer equipo de Estudiantes como entrenador ayudante 6 y el resto como primer entrenador, ¿no? Y las cosas me han ido muy bien, estoy muy agradecido a mi deporte. Exacto. Pepu, y de esos primeros partidos en los cuales tú estás en el banquillo dando órdenes, ¿te acuerdas de cómo los vivías? Sí, bueno, siempre los he vivido con una pasión muy especial, ¿no? En el Ramiro incluso he sido un personaje molesto para muchos profesores, porque mis entrenamientos en las canchas exteriores, a veces, pues, iba a decir mis gritos, no solamente eran gritos, era una voz alta, una voz que quería dominar toda la cancha de baloncesto y a veces molestaba a los profesores que estaban estudiando su clase con las ventanas abiertas en algún momento primaveral, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, lo he vivido siempre con pasión, tratando de ser lo mejor posible como entrenador, porque sabía desde el primer momento que eso de que has dicho tú algo mencionado, pues enseñar a los que te enseñaron, a los que lo que te enseñaron, o entrenar porque te han entrenado, que a mí me parece también una circunstancia muy loable. Pues yo he tenido muy buenos entrenadores, algunos me he llevado mejor, otros peor, pero quería intentar ser lo más justo posible, lo más tener la máxima preocupación por lo que creo que se merecían cada uno de los chavales con respecto a sus sueños, a sus intenciones de llegar al primer equipo, etcétera, ¿no? No siempre lo he conseguido, pero llegó un momento, yo creo que ya a los 18 años ya empecé a pensar cómo quería ser y cómo tenía que ser, y lo primero que pensé es que tenía que ser justo. Tenía que ser justo porque iba a tomar posiblemente muchas decisiones sobre jugadores con proyección, menor proyección, más proyección, y eso me preocupaba. Primero entrenar bien, primero enseñar bien, formar deportivamente, pero también formar unas personalidades que están creciendo y con una educación determinada que siempre he querido ver que en el baloncesto era posible, y con unos valores determinados que yo creo que han mantenido también un poquito en el tiempo, y a veces me ha importado muchísimo más un éxito en valores que un éxito deportivo o que una victoria. Pepu, 1995, si no me equivoco, te conviertes en entrenador de Estu. 94, temporada 94-95, ¿no? Sí, sí. Un histórico en la CB. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, en ese momento yo ya era desde el 88 entrenador ayudante de Miguel Ángel Martín. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento las cosas en el club estaban como en otras ocasiones no había ocurrido, en esta ocasión las cosas están bastante bien organizadas con respecto a los entrenadores. Yo tuve una posibilidad de ser entrenador en el 88, pero yo no me sentía formado. Yo no me sentía cercano al primer equipo, sí era entrenador de la cantera. Y entonces yo con mis directivos, con la confianza que siempre he tenido con ellos, les decía, pero ¿cómo es posible que si tenemos un problema en el primer equipo, cómo es posible que no haya entrenadores en la cantera que estén suficientemente preparados porque no nos habéis acercado al primer equipo para que tomara el relevo? Entonces yo me enfadaba con ellos porque les decía, no nos estaréis tomando como un número. O
Si sale bien, seguimos. Si no sale bien, que venga otro número. Entonces, a mí eso me preocupaba. Y en ese momento, cuando yo estuve con 6 años ayudando a Miguel Ángel Martín, por supuesto que ya tenía una experiencia en el primer equipo. Por supuesto que yo intentaba también al resto de los entrenadores que venían del Ramiro o que estaban en la cantera de los estudiantes, acercarlos más al primer equipo, porque no tiene nada que ver el primer equipo y las circunstancias que el entrenamiento en la cantera, ¿no? Y entonces sí estábamos mucho más cerca. Entonces le dábamos también un viso de que había un cierto relevo. Entonces yo sabía más o menos, y mis directivos estaban de acuerdo, que cuando Miguel, que era un profesional tanto en baloncesto, pero no solo en baloncesto, sino que tenía su profesión, que él trabajaba en una empresa como la Kodak, que era una empresa muy importante y con un cargo muy importante, pues sabíamos que si Miguel lo dejaba, yo iba a estar. Entonces Miguel lo dejó y yo salí del primer equipo. Un relevo natural. Eso se puede ver como una cosa así. Y como luego intentamos, que muchas veces, otras veces salen, otro no, pues cuando yo lo deje, pues hay otro entrenador preparado y de tal, y de circunstancias, ¿no? No siempre ha ocurrido, no siempre ocurre, o no salen las cosas como tú pretendes, pero sí en ese momento en Estudiantes teníamos también un poquito previsto. Pero tu pregunta era más, pues eso, ¿no? Las sensaciones, el momento. El momento de uno sentirse ya siendo la cabeza visible de ese proyecto. Una nueva responsabilidad, pero una responsabilidad que ya en muchos casos tenía ya compartida. Como ayudante de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel tenía que trabajar por las mañanas y los entrenamientos de la mañana los hacía yo. Cuando Miguel Ángel trabajaba y ayudaba a Lolo Sainz en la selección española, a veces las pretemporadas él no estaba al inicio de las pretemporadas y las llevaba yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, como una situación de cierta normalidad, con tu criterio distinto, posiblemente en algunas cosas al de Miguel Ángel, y sabiendo que si las cosas Miguel Ángel lo había dejado porque las cosas no iban muy bien del todo, pues bueno, pues intentar hacer las cosas un poquito distintas, mejorarlo para que el equipo fuera un poquito mejor. Ya me llevé a entrenador ayudante Ángel Goñi, ya cada vez teníamos una incorporación más de entrenadores, por lo tanto, para que estuvieran más preparados, y esa fue la circunstancia. Afortunadamente las cosas me salieron bien, solamente bien en el primer año, un poquito mejor en el siguiente, y hubo años, sinceramente, que las cosas nos salieron realmente bien, ¿no? Vamos a hablar de la temporada 98-99, una competición en los años 90 muy emblemática, como era la Copa Korak. Yo soy de finales de los 80 y en esos 90 y tantos, a mí la Copa Korak es una copa que recuerdo, ¿no? Una final contra el Barcelona, doble partido, una final muy chula. ¿Cómo recuerdas y cómo gestionó Pepu esa final a doble partido? Porque claro, estamos acostumbrados, ¿no? a partidos al mejor de 5, no sé qué, cosas así, pero doble partido y que cuenten los puntos, ostras, es una cosa que no está muy vista en el baloncesto a día de hoy, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, primero la circunstancia es la competición a la que podíamos acceder. O sea, nosotros siempre hemos sido un equipo con un bajo presupuesto, que bueno, que las cosas nos iban saliendo bien, pero cuando nos iban saliendo bien perdíamos jugadores y los fichaba Madrid o Barcelona o Juventud o lo que sea. Bueno, ahí teníamos nuestros problemas, ¿no? Pero siempre intentábamos, pues eso, no solamente con gente de la cantera, porque ojo, la gente piensa que toda la vida el estudiante se surte de la cantera, ¿no? Hubo años en que no salía nadie de la cantera o no lo subían al primer equipo. Quizá yo tengo un orgullo especial porque en un momento determinado, en 11 años en el primer equipo, nosotros subimos a 22 jugadores. Unos que venían directamente de la cantera y otros que estaban fuera en otros equipos, pero habían salido de la cantera de los estudiantes y los recuperábamos, ¿no? Volvían a casa. 22, claro. A mí me decía Pesic del Barcelona, en ese momento estaba en el Barcelona, decía, pero es que esto no lo hemos hecho ni en Yugoslavia lo hemos hecho. O sea, y a ti no te lo valoran. Y dice, bueno, pues me lo valoran de aquella manera, ¿no? Pero era lo normal, ¿no? Parecía... Sí, pero él precisamente me hizo ver, joder, que es que esa era una cuestión que estaba muy, muy, muy valorada en otros sitios o en el baloncesto también internacional. Bueno, al final era una competición a la que nosotros sí, más o menos podíamos acceder, unas veces mejor, otras veces peor, otras veces nos encontrábamos con grandísimos equipos que estaban en la Copa Korak, y ese año que las cosas no fueron mal, porque hicimos las cosas realmente bien, quizá no nos fue bien en el resto de las cosas, eso fue lo que destacó en la temporada, pues llegamos a la final con el Barcelona. ¿Y qué ocurre? Que ganamos en Madrid, no sé si por 12, 15, 16 puntos. Estábamos encantados de conocernos, pero aprendimos mucho. Aprendimos mucho porque llegamos a Barcelona y se acabó la fiesta. Entonces ahí sí que, bueno, pues lógicamente tienes que aprender para ganar alguna vez alguna final, tienes que aprender y ojalá jugar más finales para aprender en eso, ¿no?
Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro porque, claro, el Barcelona no nos dio prácticamente opciones. Nosotros llegamos con alguna lesión, creo recordar que Chandler Thompson no estaba bien del todo en ese último partido. Éramos un equipo relativamente joven, por así decirlo. El Barcelona no. El Barcelona era un equipo hecho con un presupuesto extraordinario que por circunstancias estaba jugando la Copa Korak, pero sabías que era un equipo de la máxima línea de competición y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues ¿qué hicimos? Pues perder. Ganamos por 16 y perdimos por 20. O sea, que es una circunstancia también un tanto extraña, pero nos ha ocurrido en otras ocasiones y espero que tengamos tiempo de hablarlo, porque sí puedes ganar algunos partidos en casa y luego pues al final las competiciones se complican y los campos son complicados y cuando tienes un Palau Blaugrana a presión es difícil para los que juegan, para los que arbitran y para todos. O sea, bueno, aprendimos, pero también estuvimos muy orgullosos de poder llegar a esa circunstancia, ¿no? De jugar una final con el Barcelona. Lo que sorprende, ¿no? A quizá la gente más joven que no está habituada a esto, ¿no? A un basket average a dos partidos, sí, ostras, que sí, tú puedes hacer un partidazo en tu casa, ganar de 9, por ejemplo, sí, o de 12, y claro, vas allí y palmas de 13 por un simple punto, habiendo ganado los mismos partidos, pero por un simple punto. Ostras, cosa rara, ¿no? Quizás es mejor lo de ahora, ¿no? A 3 partidos, al mejor de 3, al mejor de 5, le da más igualdad a la competición, ¿no? Sí. Bueno, hay circunstancias y se dan, ¿no? Otras experiencias hemos tenido también, afortunadamente no a lo mejor para un nivel de una final, pero sí había partidos en que a lo mejor habíamos ganado por unos puntos determinados en casa. Y recuerdo un partido con Miguel Ángel Martín, estaba John Pinone y demás, y yo creo que Enrique Winslow también, y teníamos que no perder por más de 3 o 4 puntos en Grecia, ¿no? Con el Panonios o una cosa así. El infierno griego. Y sí, fue horroroso, fue una cosa tremenda, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que tenemos todavía, colección de lo que nos tiraron, colección de monedas, colección de mecheros, colección de todo. El sonido ese que estabas viviendo un partido con una pancarta de publicidad de esas de madera antigua y cataclán, 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 y cuando no tiraban te asustabas porque no estaban tirando nada. A ver qué preparan, ¿no? Exactamente. Y no sé qué pasó en ese partido, pero yo creo que hubo una pequeña confusión, como yo digo, confusión entre los árbitros, el equipo griego, una circunstancia. Entonces, bueno, pues Pinone despejó una, no sé qué, y ganamos por un punto y no se enteró casi nadie. Bueno, sí se enteraron los espectadores, porque antes, casi antes de empezar a jugar, de que se pitara el pitido final, cuando ya el partido a lo mejor quedaban 2-3 segundos y el partido ya estaba solucionado y ganado por nuestra parte, porque en ese momento sí, alguien se confundió en las cuentas o lo que sea, ya estábamos todos en el vestuario, ¿eh? Porque es que nos iba a caer, claro, iba a caer la de Dios, o sea, eso era tremendo, ¿no? Y sí, nos cayó. Alguno que fue un poquito más lento el vestuario, como Nacho Zofra, se llevó una brecha en la ceja y demás, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que pasan. Pero sí es curioso. Ocurrió también un partido, yo creo que era competición europea de la buena, ¿no? Como yo decía, Euroliga. Resulta que es una anécdota, a mí me parece buenísima. Nosotros llegamos a jugar a Aris Salónica, y en ese momento en el equipo estaba un tal Nikos Galis y otro que se llamaba, ahí lo diré ahora, se va a confundir, que ha sido el seleccionador también griego, Giannakis, ¿vale? Eran las dos máximas estrellas de Grecia de toda la vida. Uno estaba un poquito más joven, otro un poquito más mayor, pero los dos estaban en el Aris Salónica. Y tuvo un problema, nosotros llegamos allí a jugar y vimos que de momento, cuando entramos al campo, nadie nos dijo nada. Coño, ¿qué está pasando aquí? Nadie nos ha insultado, nadie nos ha tirado nada. Miau. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que el Aris tenía un problema económico y entonces podía pagar a uno, pero no podía pagar a los dos. Ostras. Entonces, ¿qué había? Una grada en un lado que era la grada de Giannis, Nikos Galis, y la otra, la de Giannakis. Y entonces, las dos gradas enfrentadas, gritándose entre ellos, unos que iban porque se quedara Galis y otro porque se quedara Giannakis. Nosotros empezamos el partido, jugamos el partido, ganamos por 9, nos fuimos y nadie nos dijo nada. Aún se peleaban, ¿no? Se pegaban ellos y nadie nos dijo nada. Y claro, llegamos al vestuario y dice, oye, ha sido una de las victorias más espectaculares que hemos tenido nunca en la vida. Porque en ese momento yo no sé si estaban jugando los dos también, pero claro, uno se iba a tener que ir del equipo porque había un problema económico grande. Jugaron los dos, les ganamos
nos fuimos y no pasó nada. Eso fue una cuestión que a mí siempre me llamó muchísimo la atención en aquel momento. Porque, Pepu, una pregunta que ahora que estamos hablando de Grecia, ¿es tan infierno como lo vemos desde televisión cuando ibais a jugar a esas pistas? Hubo circunstancias. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos estudiantes y, bueno, tampoco representamos un grandísimo peligro para ellos. Pero claro, hubo un momento que nosotros estábamos bien. Y yo recuerdo llegar a Atenas y en el aeropuerto de Atenas, mientras recogíamos las maletas, estábamos rodeados por 20 policías que en principio nos estaban protegiendo. Y entonces nosotros decíamos, ¿de qué nos están protegiendo? De coger la maleta. Porque nadie sabe quién era Estudiantes. Si la gente puede saber quién es el Madrid y quién es el Barça, pero nadie sabe. Y estábamos recogiendo. Salimos al autobús y una cantidad de policías tremendo. Y vamos al hotel en el autobús y motos delante, motos detrás, motos a los lados, motos no sé qué. Dice, era simplemente para meternos miedo, porque nadie se enteró de que nosotros habíamos llegado a Atenas. Pero claro, eso que dices, al final ya llegas con esa incertidumbre de, hostia, lo que nos espera. Si nos están protegiendo tanto, es porque puede pasar algo. No pasó absolutamente nada. Hay momentos que en el campo sí es complicado, es difícil, ¿no? Pero es el público, yo creo, más complicado y difícil que yo he visto, porque lo de Turquía, que no lo entiendes muy bien, yo creo que eran inofensivos. Pero eso sí, cantan, y cantando todos, cosas de esas de Ataturk y no sé qué, y la patria turca, y no sé cuándo, y dices, hostia, como no lo entiendes, pues, joder, nos están diciendo, no, están a lo suyo, están a su país, a su patria, y no sé qué, sus cosas, ¿no? Y la verdad es que parecía más complicado, pero no, el complicado en muchas más ocasiones era el público griego y el público yugoslavo, o el público serbio también en otra ocasión, pero todavía en ese momento yo creo que en algunos casos era Yugoslavia, y sí, ahí había campos, sobre todo Belgrado era muy difícil, sí. Partiditos movidos los que te has debido encontrar en estas pistas de Europa, ¿eh? Sí. Había uno, bueno, eso ya fue más reciente incluso, ¿no? Era una Final Four. Yo estaba como seleccionador y fui a ver los partidos de la Final Four, ¿no? En Atenas. Y daba la sensación de que todo el mundo era obligado a fumar, porque había 20.000 personas y estaban fumando todos. Y había vasos de whisky en las primeras líneas, butacones estos de gente muy importante, con unos vasos de whisky al lado del árbitro bebiendo whisky y amenazando casi con lanzarles el whisky en la mano. Y gente irrumpiendo en la zona del palco. Bueno, todos estaban, había una grandísima mayoría sin camiseta, los 20.000 animando a sus equipos y cosas de... Y, hombre, las circunstancias eran muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, o al menos para un observador externo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, Pepu, nos vamos a ese fin de semana del 28 al 31 de enero del año 2000, cuando cambiábamos la moneda. En Vitoria. Sí. Eso es lo de Vitoria, ¿no? Sí, no sé si te está ubicado, ¿no? Sí. Canais Altau, anfitrión de la Copa del Rey. Sí. En semis, Caja San Fernando. Sí. Y Pamesa Valencia en la final. 10 puntos de diferencia y el título para esto, con un Alfonso Reyes en modo MVP. Sí. ¿Cómo se siente uno después de cómo se prepara un fin de semana de Copa? Porque al final preparas todo el fin de semana. Sí. Y cómo se vive una final de Copa del Rey de baloncesto, que es uno de los eventos más top que se viven en España a nivel deportivo. Sí, hombre, muchas veces no es que vayas a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, creo recordar que nosotros íbamos de cuartos o quintos o sextos en esa clasificación, pero es que ganamos al tercero, al segundo y al primero. Que en ese momento no había ni Madrid ni Barcelona en esos puestos. Correcto. Pero sí estaba Valencia, sí estaba Tau, sí estaba San Fernando como los primeros de la clasificación, ¿no? De esa media temporada que se había celebrado, ¿no? Intentas prepararte, intentas hacer las cosas bien, con el preparador físico, con los entrenamientos previos, con la línea que más o menos te dando. Pero muchas veces estas cosas ocurren en unos momentos determinados de explosión, de concentración total y absoluta, con unos jugadores extraordinarios e inteligentísimos que teníamos. Cuando las cosas te salen bien desde inicio, quieres que eso no se acabe nunca, y realmente lo recuerdo como unas jornadas tremendas de trabajo, no tanto mío, sino de mis ayudantes,
Y tenemos que agradecer el trabajo que hacían hasta las tantas de la madrugada todos los días para preparar y poder hacer bien los partidos que nos iban tocando, porque no sabes con quién, no sabes dónde vas a seguir, no sabes tal. Bueno, esas circunstancias, la cosa por los entrenadores y eventos fue magníficamente preparada, muy bien. Los jugadores respondieron como nunca. Fuimos hasta, yo creo que en un momento determinado, ejemplo extra, pero no porque jugáramos bien y pudiéramos competir con todos los equipos que se nos ponían por delante, sino porque había una imagen muy, muy buena del equipo, de colaboración. Yo recuerdo haber dado después una charla para Pricewaterhouse donde destaqué, pero ellos también querían que la diera porque destacaba del espíritu colaborativo del equipo en los tiempos muertos. Los tiempos muertos no te puedes imaginar cómo eran. Eran de un aspecto de colaboración, de aportación de todos los jugadores, de que todos querían algo, pero no lo querían para ellos, sino lo querían para el equipo. Exactamente. Y era de cada tiempo muerto, de verdad, era algo para grabarlo y marcarlo. Y lo que aportaba Juan Aisa, lo que aportaba Nacho Zofra, lo que aportaba Sean Vandiver, o lo que aportaba cualquiera, Alfonso, bueno, todos, ¿no? Carlos Jiménez, por supuesto. Bueno, teníamos un equipo que luego resultó ser muy bueno, porque eran gente que teníamos buenos, pero siempre está un poco más limitado, ¿no? Cuando hay equipos que tienen 10, 12 jugadores, nosotros teníamos 7, 8, o 6, ¿no? En algunos casos que tenían un nivel. Lo que pasa es que ahí empezábamos a meter gente joven que nos ayudaba de una forma muy especial, ¿no? Había alguno veterano que no había contado anteriormente, como César Arranz, pero también estaba Asier García, había jugadores jóvenes que entraban en el equipo. Yo creo que estaba realmente bien, ¿no? Cuando entrábamos en esto, ¿no? En ese momento yo creo que sí, la colaboración era buena, el momento era bueno y bueno, fue un fin de semana extraordinario, que luego se remata con una llegada al Ramiro y toda la gente del Ramiro, los alumnos, el director del Ramiro para las clases, para recibirnos. Te puedes imaginar llegando nosotros en el autobús al Magariños y encontrarnos el Magariños lleno, a las 12 de la mañana, lleno de chavales del Ramiro. O sea, nuestra gente. Claro. Nuestra gente. No los padres o los socios que tienen más dinero, no, los chavales. Sí. Y claro, nos dieron un recibimiento descomunal. No sé si lo pasamos realmente bien, ¿no? Al final ver la base, ¿no? De donde habéis salido el 90% de los que formabais parte de la plantilla, staff y tal, ver que esa base está allí disfrutando de ese éxito, aún lo hace más bonito y más... Es que no te lo puedes imaginar, porque es una sensación extraordinaria. ¿Por qué? Porque además es el primer equipo que tú quieres que tenga realmente una muy buena relación con el colegio. Somos un equipo de patio de colegio. Claro. Yo decía que el patio de colegio cada vez más grande, a ser posible, y que lo conociera más gente en nuestro patio de colegio, y cada vez tener algún puesto de pesca donde de vez en cuando, un buen puesto de pesca donde de vez en cuando llevarnos algún premio. Esos premios, pues afortunadamente fueron la Copa del Rey, incluso podía ser el campeonato, incluso podía ser esa final de la Copa Korak. Bueno, pequeños premios que nos vamos yendo, que nos van dando fuerza para seguir en una línea de trabajo y con una filosofía con respecto a los jugadores jóvenes, con una filosofía cuando sabes que si tienes a un jugador muy bueno, te lo van a llevar, pero tienes que tener otro preparado y le das oportunidades a otro. Lo de dar oportunidades tiene que ocurrir que tú se la des, pero que el otro la coja. Correcto. Claro, porque si no, no funciona. Y entonces, bueno, afortunadamente hemos tenido, ya te digo, jugadores muy inteligentes en ese sentido, jugadores veteranos muy colaboradores en ese sentido, y las cosas nos han ido bien como para llevarnos algún premio de vez en cuando, nada más. No podemos pretender a otra cosa. Si somos el octavo presupuesto de una Liga CB y conseguíamos el tercero, el cuarto, el segundo, pues estábamos ganando a 5 equipos que tenían más presupuesto que nosotros. Correcto. Entonces, bueno, eso era nuestro pequeño premio. Incluso alguna vez nos clasificamos nosotros para la Euroliga y no nos dejaban jugar. Pero imagínate, no se había clasificado el Barcelona y el Madrid, y para que pudiera jugar Barcelona y Madrid nos daban a nosotros dinero. Ostras. Claro, pues les obligaba a decir, no, pues tienes que pagar 90.000 euros y el Madrid otros 90.000 al Estudiantes, que se había clasificado Estudiantes, pero no, ellos tenían su contrato asegurado, ¿no? Pues no te puedes imaginar lo que nos reíamos con eso. Yeah. No teníamos la Euroliga, o no podíamos jugar la competición de la Euroliga, alguna vez la jugamos, pero claro, que el Madrid y el Barça te pagaran por poder jugar, ya
era fantástico. Nuestros directivos, sobre todo nuestros directivos, lo pasaban muy bien con eso. Cuando entraba, ¿no? Cuando entraba el cheque. Sí. Otra canasta para el patio. Eso es. Pepu, lo comentabas tú antes, esos premios, ¿no? Esa final de Copa Cora, que ese título de Copa del Rey o ese subcampeonato de Liga ACB en la temporada 2003-2004 que contra el Barça, donde os ponéis 2-0 en la eliminatoria en Madrid y esa eliminatoria se vuelve para Barcelona. Sí. Y termina ganando el Barça esa final, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste, Pepu? ¿Cómo se vive el empatar el factor pista contra un Barça, ¿no? El 2-0 del Barça, vosotros empatáis la eliminatoria, volvéis a Barcelona. ¿Cómo se gestiona verse 2-0 atrás y poder volver a disputar la final? Mira, yo en esto, fíjate, la final la recuerdo, pero no tanto. Lo que recuerdo fue el proceso. El proceso, ¿no? Sí, el proceso fue extraordinario. Extraordinario. También esos grandes momentos que dices, joder, en este equipo hay química, en este equipo pueden pasarnos cosas, pero no va a ser ninguna mala. Podemos perder el primer partido en nuestra casa, en la primera eliminatoria contra el Real Madrid. Y dices, joder, esto está muy difícil. Y ganamos los 3 partidos seguidos, incluido 2 partidos en la cancha del Real Madrid. Que a lo mejor es unas años está un poquito mejor, otro peor, pero nunca está mal. Nunca está mal, ¿no? Y ganar 3 partidos seguidos, que es muy difícil. Claro, 3 partidos seguidos. Bueno, pues cuando acabamos el primer partido que perdimos en Vistalegre contra el Real Madrid, llegamos al vestuario y dijimos, esto lo podemos sacar. Y efectivamente, todo el equipo dijo, sí, esto lo podemos sacar. Entonces, esta circunstancia que se dio y a una química especial, resulta que vamos a jugar con el Tau en la siguiente eliminatoria, equipazo, el primer equipo de la competición. Correcto. Esa época del Tau Top, ese Tau. Claro, el Tau Top. Y resulta que ganamos en casa, perdemos en Vitoria, perdemos en casa y ganamos en Vitoria, y el quinto partido lo ganamos en Vitoria. Creo que fue más o menos así. Y le ganamos por 15 puntos. 15 puntos al Tau en Vitoria en la temporada de su liga. Sí. Porque era la temporada de su liga. Y joder, esto es una maravilla. Seguimos, vamos a jugar contra el Barça a la final. ¿Qué ocurre? Que perdemos por 2 puntos y 4 puntos en Barcelona. Todavía hay gente que se acuerda de esos partidos y de esos arbitrajes. No voy a comentar nada más, ¿vale? Pero ha habido gente que después de tantos años ha reconocido que bien no nos arbitraron. Incluso algunos de los protagonistas, ¿vale? O sea que, imagínate. Ojo. Sí. Y bueno, pues vamos a jugar a Madrid. 15 y 16 puntos arriba en los 2 partidos. No te puedes imaginar cómo estaba. No era Vistalegre, era Palacio de los Deportes, no lo sé, ahora mismo me pierdo un poco. Pero no te puedes imaginar cómo estaba el campo. No sé si era Palacio de los Deportes o Vistalegre. No, o sea, ahora fíjate, estoy un poquito confundido con eso. Un espectáculo. La gente entusiasmada. Le ganamos 2 partidos, ya te digo, al Barcelona por 15 y 16 puntos. Y el equipo jugando muy bien, muy enteros, muy fuertes. Pero claro, fuimos a jugar el último partido de Barcelona y ya las fuerzas ya no podemos. Había alguno que estaba un poco mejor, alguno había tenido un problema, o tal. Bueno, pues perdimos por 4 puntos, creo, con el Barcelona en la final. El Barcelona encantado. Es la primera vez que en Barcelona nos reciben y nos reciben muy bien. Y luego nos despidieron mucho mejor porque habíamos perdido, claro. Pero no te puedes imaginar la sensación de la gente en Barcelona, en el Palau, despidiéndote de maravilla como si, hombre, realmente fue una gesta. Una final muy competida, ¿no? Muy competida, y es así, ¿no? Y la gente, la verdad es que se quedó muy bien, muy cómoda, muy tal, no sé, tal. Y nuestra gente, hombre, podíamos haber conseguido. Es la primera vez que jugamos una final en la competición ACB, porque sí es cierto que fuimos subcampeones en el 81. Correcto. Con un equipo que te lo voy a recordar porque jugaban prácticamente esos 5 jugadores, era Vicente Gil, Juan Carlos López Rodríguez, nuestro compañero de clase Sapito, y Alfonso del Corral, Slav Jones y Fernando Martín.
Entonces, la verdad es que era un muy buen equipo, quedaron subcampeones y bueno, en este caso pues nosotros conseguimos ese subcampeonato después de haber sacado los primeros playoffs, tanto con Madrid como luego con Tau, y casi ponerle en las cuerdas al Barcelona, ¿no? Un año de orgullo también, sin ninguna duda. Vamos. Si llega a ser igual que la final de Copa Korak, por puntos ganáis vosotros. Sí. ¿Por diferencia de puntos? Sí. En eso no cabe duda, sí, pero bueno, las circunstancias son como son y a lo mejor Barcelona hubiera actuado de otra manera, nosotros hubiéramos actuado de otra manera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es cierto que yo vi al equipo muy bien. Por cierto, fue el último partido donde debutó Sergio Rodríguez con nosotros, oficialmente, aunque ya había hecho entrenamientos y cosas así. Y encima, pues nada, en 1 minuto 30 ya hizo cosas de Sergio Rodríguez. O sea de jugón, de jugón. Estupendo, sí. Bueno, pues son las cosas que se van quedando, ¿no? Y pues a mí me agrada mucho poder recordarlo con Sergio, como él es tan majete en todos sus sentidos. Él se acuerda mucho de ese partido, pero muchísimo de ese partido. Y Pepu, tú de esa temporada también te acordarás seguramente, ¿no? Que termina la temporada y te eligen mejor entrenador de la temporada 2003-2004. ¿Ese galardón lo soñaba alguna vez ese Pepu de 15 años cuando empezaste? Hombre, no te digo yo que no lo soñaras, ¿no? Pero claro que tampoco estás pensando en esas cosas continuamente. Pero cuando eres cuando eres entrenador y has colaborado desde los 17 años, cuando todavía no tenías el título, con la Asociación Nacional de Entrenadores, y no tenía título, pero colaboraba con ellos y les ayudaba, incluso llevé 2 años la revista de la Asociación de Entrenadores, que hacía yo todo, hacía casi la maquetación, que me ayudaban Carlos Jiménez de LAS y Martín Tello de LAS, me ayudaban un poco a maquetar, ¿no? Pero yo me iba a las finales de la Copa del Rey, escribía algo, maquetaba, hacía de todo, ¿no? Y la verdad es que lo disfrutaba mucho, pues me acordaba de esos momentos iniciales, ¿no? De la Asociación de Entrenadores, y que luego la Asociación de Entrenadores tuviera bien elegirme un año como mejor entrenador. Me dieron el premio el Día de Santiago en Santiago de Compostela y fantástico, un orgullo tremendo, ¿no? En ese aspecto y bueno, refuerza un poco, ¿no? el tiempo que llevabas entrenando, las alegrías que te puede dar también un club como Estudiantes, en la que, insisto, tenemos que intentar siempre tener un buen sitio de pesca para ver si de vez en cuando, muy de vez en cuando, consigues algún premio y que te dé más fuerzas, ¿no? Sí. Pepu, pasamos a 2006 y te conviertes en el seleccionador nacional. Sí. ¿Cómo vives esa llamada en la cual te se ofrece el cargo de seleccionador? Bueno, había dejado uno de esos parones que yo de vez en cuando me proponía, porque es verdad que ocurría, ¿no? Cuando estás metido en la competición te lleva a sitios donde tú no esperas ni quieres estar. Y entonces hay un momento que la propia competición te hace ser un poco infiel a tus principios, ¿no? Entonces tienes un decálogo y resulta que ese decálogo, en el puesto 1 está el que antes estaba en el 8 y en el puesto 2 estaba el que estaba en el 7 y el primero de la lista está en el 9 y dices, ostras, la estamos liando, no estamos haciendo las cosas bien. Y yo a veces he pensado mucho, ¿no? Dices, hay un riesgo grande porque tú te bajas de la rueda y la rueda a lo mejor no te vuelve a subir nunca. Correcto. o no tienes una posibilidad. Pero sí pensaba mucho siempre en si yo realmente estaba haciendo todo lo posible por ayudar al equipo. Y hay veces que me he planteado esas dudas. A lo mejor no estoy ayudando al equipo como tengo que hacerlo y tiene que venir otro y que vuelva a poner. Y yo, mientras tanto, pueda estar o no en el equipo, en el club, lo que sea, pues me coloco un poco más. Me coloco en el sentido de decir, voy a organizar mi decálogo y lo que está en el 1 tiene que estar en el 1, lo que está en el 3 tiene que estar en el 3 y estas son las cuestiones con las que no nos ha ido mal, vamos a intentar que no nos vaya mal en la próxima, ¿no? Hay veces que no te llaman y yo tuve la fortuna también, primero, que en alguno de esos parones me llamaron porque fui como una especie de... Primero lo había dejado, no es este caso del 2005, pero fue anterior. Lo había dejado. Segundo, me llamaron para que fuera director deportivo y echara una mano al primer equipo en lo que pudiera y volví al primer equipo como entrenador en una circunstancia. En esta, pues estaba libre y la federación me llamó. Cosa, ahí sí que yo no me esperaba absolutamente nada. Fue una gran sorpresa para mí y muy agradable que pensaran que yo podía echar una mano a la selección nacional. Y bueno, otra vez una gran responsabilidad, pero una responsabilidad que yo agradecía mucho. No recuerdo haber tenido un momento de decir, oh, la que me cae encima, ¿no?
el equipo, es verdad, que había competido bien, pero siempre había caído en unas circunstancias que a lo mejor no eran las adecuadas. Y para mí fue tremendo orgullo el poder estar en la selección nacional y empezar desde el primer momento, desde enero, que fue cuando me lo comunicaron, y yo había dejado de entrenar al final de la temporada anterior, pues empezar a preparar las cosas. De lo más orgulloso que me siento de ese momento en la federación y en la selección fue de la preparación. Esa preparación para ese Mundial de 2006. Eso es. Eso te quería preguntar. De la selección, de la elección, de la preparación. Joder, ¿qué quieres? Me siento muy orgulloso de eso, no puedo esconderlo. Eso no puedo esconderlo. Otras veces a lo mejor, no, pero eso me parece que funcionó muy bien. La colaboración de la federación, la colaboración de los jugadores, la colaboración de todo el mundo alrededor de los clubes y tal. Fue como un momento en que yo me sentía realmente muy, muy, muy respaldado por todos los que estaban alrededor, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. España había jugado en el 2004 los Juegos Olímpicos de Atenas, había hecho una muy buena competición, pero resulta que Estados Unidos lo había hecho muy mal, quedó cuarto, jugamos primeros de grupo contra cuartos, Estados Unidos empezó a jugar al baloncesto y se acabó lo que se daba, ¿no? Y bueno, y en otras circunstancias también después hubo una competición en el campeonato europeo y no salieron las cosas bien. Bueno, pues sin mirar mucho atrás, sí me había dado cuenta de las cosas que podían pasar en la selección. Recuerdo una experiencia también muy buena porque vi los últimos partidos en el campeonato europeo del 2003 en Suecia, en el que Pau nos llevó a la final, pero Lituania dijo que Pau no en la final. Y entonces parece que no teníamos nada más. No había nada más. Y entonces a mí, sí, había, pero claro, había una gran colaboración de jugadores que estaban ya casi dejando la selección, como Alfonso Reyes y como Alberto Herreros, que lo hicieron de maravilla. Yo creo que ha sido la transición en el baloncesto español mejor hecha de toda la historia. También Nacho Rodríguez, también otros. Había jugadores que lo iban a dejar y dejaron a una selección más joven, la gente del 80, con alguno más joven, con alguno más mayor, pero que tenía una proyección extraordinaria. Y no te puedes imaginar el espíritu colaborador de estos jugadores que lo iban dejando, ¿no? Y bueno, pero me di cuenta de que teníamos que hacer una selección que primero no tuviera miedo de jugar contra nadie, de que respetara muchísimo a los equipos a los que se iba a enfrentar y que tuviéramos una selección larga. Una selección larga es que si algún día falta alguien, no hay problema. Si no sabemos ganar por la izquierda, ganamos por la derecha. Si no sabemos ganar por arriba, ganamos por abajo. Pero hay que seguir en la pelea, ¿no? Y por eso estoy muy orgulloso de esa preparación. Las cosas luego, ¿qué pasa? Nuestros temores iban solucionándose porque respetábamos a todos los equipos, porque no teníamos miedo de enfrentarnos a nadie, porque cualquier movimiento, alguna situación adversa, éramos capaces de superarla. Incluso superamos en ese Mundial una lesión de Pau Gasol en la semifinal y no jugó la final. O sea, fíjate la cantidad de cosas que se fueron solucionando por ahí. La verdad es que me siento muy, muy orgulloso de cómo se trabajó y sobre todo de cómo se seleccionó también, o cómo seleccionamos a un equipo formado por grandes jugadores, grandísimas personas e inteligentísimos todos. Entonces, las propuestas que nosotros hacíamos eran con una recepción importante y si no, se preguntaba. Y si había que responderle, se le respondía. Correcto. Y si lo entendían, estupendo. Pero además lo entendían, porque nosotros no estábamos proponiendo barbaridades, ¿no? Sino cosas que podían ser muy lógicas y que podíamos hacer en una preparación de 40, 50 días, lo que fuera, ¿no? En ese Mundial, Pepu, 9 partidos, llevas 9 partidos, 9 victorias en el casillero, pero nos centraremos un poco en esa semifinal. Sí. Contra Argentina, que se resuelve por tan solo un punto y con la lesión de Pau. De Pau, una lesión que después también hablaremos un poco. ¿Recuerdas cómo gestionaste esos últimos instantes, esos últimos segundos con el equipo, sabiendo que Pau, el buque insignia de ese equipo, estaba out? Sí, bueno, primero la complicación de todo el partido desde el primer momento. O sea, los argentinos sabían y nosotros sabíamos que ellos podían estar un poquito por debajo de nuestras prestaciones en ese momento. Pero ese equipo había quedado campeón olímpico. Ese equipo es la generación de oro, dorada, ya no sé ni cómo lo llaman, porque nosotros llamaban de oro y ellos dorada. O no, bueno,
fantásticos, grandes competidores que querían y sabían que la única fórmula para poder meternos mano era sacarnos de nuestro estilo. Nos sacaron de nuestro estilo en algunos momentos del partido. Afortunadamente entró gente en el partido como Sergio Rodríguez, que hizo un partidazo, que nos elevó por encima, cambió el ritmo, que es lo que teníamos previsto. O sea, José Manuel es el base titular, pero Carlos Cabezas y Sergio Rodríguez podían salir en cualquier momento cuando los necesitáramos, y jugaron todos en todos los partidos. Fíjate, precisamente en Argentina, contra Argentina, hice yo algo que ya me molestó y ya me dio que pensar durante mucho tiempo. Fue el único partido que no jugaron todos los jugadores disponibles. Marc se quedó en el banquillo porque no encontré el momento de que entrara. ¿Y si hubiera entrado antes y no se hubiera lesionado Pau? Y claro, esas preguntas te las haces. Claro, te las haces, te haces una pregunta así. Bueno, pues la circunstancia fue que nosotros entramos tal. Yo también te voy a decir una cosa. Los entrenadores proponemos cosas, los jugadores las entienden o no las entienden. Aquí las entendieron, pero los otros equipos también proponen otras. Correcto. O sea, proponen otras. Y cuando tú vas y les dices a alguien que tiene que tener el balón para que los tiros libres que le van a hacer inmediatamente lo tenga, hay veces que se puede hacer y hay veces que no. Entonces, pues fallamos un tiro libre, tal, tenían la última posesión, y lo que sí me siento orgulloso es que la primera opción que tenía Argentina para ganar el partido, esa no se la permitimos hacer. El plan A no lo pudieron hacer. Y siempre he pensado que el plan B es peor que el plan A. Normalmente. Llámame tonto, llámame lo que quieras, pero yo siempre he pensado que el plan B es peor. Cuando eliges un plan A, con Ginóbili entrando por la izquierda dentro de la zona y tal, ese no. Otro, ya veremos. Ya veremos qué pasa, ¿eh? Y entonces, en esa circunstancia, pues bueno, no lo pudo hacer. Ginóbili sí pasó el balón fuera a la esquina a Noccioni, y tendrías que volver a ver la cara que pone Rudy Fernández cuando se da cuenta de que hace una ayuda demasiado larga a Ginóbili y casi no llega a Noccioni. Llegó a Noccioni, llegó a puntearle el tiro, cogió el rebote y acabamos con el balón en las manos, ¿no? Bueno, siempre las circunstancias son complicadas. Tú propones, pero las circunstancias pueden ser otras y distintas. La gente piensa que porque tú pides un tiempo muerto y dices lo que hay que hacer en el tiempo muerto, ya eso es victoria seguro y tal. Sí. No, las cosas pasan. Tienes otro equipo delante que te permite o que no te permite, que tú recibes o no recibes. O sea, son las cosas que hay. Que el jugador lo ha entendido bien o no lo ha entendido del todo bien. Correcto. Pues todo eso, claro, o sea que así son las cosas, pero bueno, afortunadamente llegamos a una final, por primera vez en la historia de un equipo español en la final del Campeonato del Mundo. Estuvimos muy contentos de clasificarnos. Los jugadores estuvieron celebrando en el campo, yo me tuve que quedar a atender la prensa, y cuando llego al vestuario me encuentro con el vestuario completamente en silencio, con Pau, que se había lesionado 1 minuto 35 segundos antes de finalizar el partido, con Marc llorando a su lado y abrazándole, con Juan Carlos Navarro llorando a su lado y abrazándole, con Carlos Jiménez mirando una esquina del vestuario en silencio, y con Jorge Araujosa dando una patada a una taquilla. Pues hombre, si estamos clasificados por primera vez para un Campeonato del Mundo, ya entiendo, pero ahí me di cuenta de unas cosas más importantes que me ha pasado en baloncesto, de que no estaban preocupados porque se había lesionado el que todo el mundo decía, incluso ellos. Yo nunca lo he dicho porque, claro, yo pensaba que tenía 12 jugadores extraordinarios, pero el que más nivel todos le daban era Pau. Pues no estaban preocupados por eso. Estaban preocupados porque su amigo Pau se perdía el partido más divertido. Y entonces, claro, y te das cuenta de eso y dices, joder, esto es una maravilla. Pegué un grito, el próximo partido lo ganamos por Pau. La gente empezó a animarse, a levantarse, a no sé qué, a la cena. Les pido que me dejen 5 minutos para hablar con Pau porque estaba ya en la habitación, y me dejaron 3, los cabrones, y entonces me fui para arriba y ya empezaron a llamar a la puerta, y a partir de ahí, con sus partidas, con sus cánticos, con sus cosas, empezaron a ganar ellos solos la final, ¿no? El último partido que... No le llamamos la final, le llamamos el último partido del torneillo este que estamos jugando. Pues ese último partido del torneillo, seguramente todo el mundo pensaba que os encontraríais a ese equipo, ¿no? A ese equipo americano, pero Grecia lo tumbó en semis. Pero antes de ese partido, Pepu, ahí viene precedido, ¿no? de dos cosas. La lesión de Pau, que nos comentas, pero una mucho más importante que conoces tú, que es el fallecimiento de tu padre. Que no transmites nada a la plantilla ni a nadie.
¿Cómo gestionaste tú tus emociones en estas dos cosas, ¿no? Con el Sí. fallecimiento de tu padre y con la lesión de Pau en un momento quizá el más cumbre en ese momento de tu Sí. carrera, porque es la final de un mundial. Sí, sí, sí. Bueno, las circunstancias fueron un poquito distintas. Te lo voy a tratar de explicar rápidamente para no enrollarme mucho. Pero, por ejemplo, la llamada de mi esposa no me llama directamente a mí para decirme que mi padre ha fallecido, porque ella piensa también, ha sido jugador de baloncesto, y piensa también que yo tengo que estar en una situación de cierta tranquilidad. Le llama a Rafa Vecina y se lo dice. Rafa Vecina viene a contármelo a mí y yo se lo cuento a mis dos entrenadores ayudantes, a Rafa y tal, para que ellos supieran verme, vigilarme por si me afectaba más, menos, tal, ¿no? Se lo dije también al presidente de la federación para que supieran cómo eran las circunstancias, pero que sobre todo, si yo en un momento determinado me sentía afectado, me parecía un injusto para el resto del equipo y para la circunstancia y para la final, ¿no? Luego me enteré que algún jugador lo sabía, pero son otras cosas, ¿no? Porque claro, el abrazo después de ganar la final que me dio Carlos Jiménez, ya me sospeché que él, porque no me estaba felicitando por ganar el campeonato del mundo, sino estaba dándome el pésame, ¿no? Entonces, son circunstancias que siempre me acordaré y que agradeceré siempre, porque la gente está muy bien, pero en ese momento me parecía que era injusto, no solamente que el equipo pudiera despistarse, quizá un poco en contra de mi forma de actuar, ¿eh? Porque yo trato de ser muy claro con todo el equipo en todas las circunstancias, pero en esta me parecía que era información que sobraba. Sinceramente, me parecía que esa información sobraba, no la necesitaban para jugar, no la necesitaban para tal, y por supuesto, si ganábamos, no la necesitaban para disfrutar al 100%. Yo quería que disfrutaran al 100%. Yo ahí, cuando jugamos y ganamos, mi circunstancia ya cambió, estaba muy contento por ellos, muy contento por el triunfo, pero muy triste que mi padre no pudiera verlo, ¿no? Entonces esas circunstancias me llevaron a ser un tío que lo hubiera sido de otra forma también, ¿no? Más calmado. No me sentí mal en el partido, también te digo las veces de verdad, me sentí cómodo y bien. Hablaba con Rafa, hablaba tal, incluso con Pau, que claro, Pau de vez en cuando me dirá, joder, cómo estamos defendiendo, porque fue espectacular. Fue espectacular. O sea, Grecia era el equipo que había quedado campeón de Europa en el verano anterior. Había ganado a Estados Unidos. 8 de sus jugadores podían meter 15 puntos, todos. Fácil. Todos. Era un equipo muy difícil de defender y defendimos como los dioses. 47 puntos, si no me equivoco, ¿no? 49 me metieron, 49. sí. Pero claro, acaba el partido y Papalucas me viene y me dice, joder, Pepo, en mi vida me había sentido tan impotente. No sabíamos cómo meteros manos, no sabíamos nada. Dice, pues yo le dije, claro, viniendo de ti, te puedes imaginar que es lo más agradable que me han dicho, porque es el jugador de los más inteligentes que he visto en mi vida. Entonces, pues esa circunstancia también me marcó mucho que Papalucas viniera de esa manera a reconocerlo y a verlo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en ese momento, ya te digo, eso fueron más o menos las circunstancias que recuerdo haber vivido y que, bueno, no porque la haya repetido en alguna ocasión, porque esta pregunta lógicamente ya me la han hecho y la he respondido, sino que te digo con sinceridad que durante el partido yo me sentía bien, después del partido ahí ya no sabía dónde meterme. Porque no sabía si reír, llorar, disfrutar, lo que sea, tal. Esas circunstancias a mí ya me descolocó, incluso me aparté un poco de la fiesta y sin poder dormir igual. Pero imagínate que tú te vas desde el hotel a Narita, al aeropuerto de Tokio, a coger el avión y está prácticamente todo el equipo dormido. Mi equipo piensa que yo estoy dormido en el asiento delante de tal y oigo una frase de un jugador a otro. Y la frase es, joder, y qué bien lo ha hecho Pepu, ¿eh? Dices, ostras. Los jugadores que no reconocen nunca. Nunca. Oír esa frase porque ellos pensaban todos que estaba dormido y joder, es que me emocionó, me sentó de maravilla, como te puedes imaginar, ¿no? Esa circunstancia, porque es muy raro. Sí. Los jugadores dicen, el equipo y tal, no, pero que alguien diga, oh, pues qué bien lo ha hecho Pepo, no, pues ya está, no, o sea que eso te reconforta, ¿no? Y te reconforta con el baloncesto y lo agradeces al baloncesto porque me da la sensación de que en otros muchos sitios esas circunstancias no se dan, que a lo mejor también se dan, pero esas circunstancias de ser amable, de ser comprensivo, de tener esas sensaciones y sentimientos como yo he tenido la fortuna de percibir de los jugadores que teníamos en estudiantes, en juveniles o en la selección nacional. O sea, es un buen sitio donde estar esto, ¿eh? Sigo pensando que esto es un buen sitio donde estar. Sin duda alguna que
que el mundo del baloncesto se ve un mundo sano, un mundo agradable y más cuando te ocurren circunstancias como esta que estás comentando, ¿no? Que al final te llenan más de orgullo para poder seguir trabajando en este deporte. Ahora me está preocupando mucho porque tenemos ese hábitat, como yo le llamo, hábitat amable, seguro, ¿cómo te diría yo? Solidario, generoso, debemos de mantenerlo, ¿eh? Porque no, sí, claro, hay que intentar que no vengan elementos extraños y perniciosos que te lo estropeen, o sea, y hay que estar vigilantes siempre, ¿eh? Porque quiero que nuestros chicos y chicas estén en un buen sitio, en un ambiente, que estén entrenando y que encima se les pueda seguir formando. Es un hábitat proclive a la educación, a la formación, al desarrollar valores, al trabajo en equipo, al juego en equipo, que no siempre es lo mismo, pero bueno, son estas circunstancias, ¿no? Y hay que intentar por todos los medios mantenerlo así, con buenos entrenadores y entrenadoras, con buenos directivos, que afortunadamente creo que los tenemos extraordinarios en la federación, con Elisa, Antonio en la CB, con Jorge en la FIBA, con todos los jugadores que estaban en esa selección, que están participando de una forma muy especial en mantener un nivel de baloncesto alto, competitivo, con Sergio en la selección nacional, Sergio Scariolo. O sea, es que tenemos un buen momento, que a lo mejor no es un grandísimo momento de extraordinarios jugadores, pero joder, nuestro deporte es valorado. Nuestro deporte es valorado, y no solamente porque ganes, sino porque también transmitas valores. Y porque sea un deporte donde la gente quiera venir a estar con nosotros porque se siente bien, seguros, amables, solidarios, generosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pepu, vamos a centrar las últimas preguntitas antes de pasar al test final, al salseo, que como lo bautizó nuestro padrino Rafa Roldán en el primer episodio del podcast. Y de todos los jugadores que has entrenado en tu larga carrera, ¿cuál te ha sorprendido por ser el más completo en todos los ámbitos que generan un jugador de baloncesto? Sí. Es siempre complicado, ya hay alguna advertencia, porque te puedes olvidar de otros. Correcto. Te puedes olvidar de otros. Pues hombre, lo fácil sería, y es fácil decir Pau Gasol. Pau Gasol es el hombre que para mí ha cambiado el concepto del baloncesto. Luego hay más gente, porque por cierto, el deporte es un sitio donde empieza alguien, pero continúan todos. Y el deporte, el récord no sirve, porque los récords son tumbados. Pero siempre tiene que haber un primero y un segundo, y es evolución. Es absoluta evolución. Darwiniana o no, pero evolución. Entonces, en este aspecto, pues siempre vendrá. Pero claro, de los primeros jugadores que podían competir en un sprint con los jugadores bajitos del equipo se llamaba Pau Gasol. O sea, era de los jugadores más rápidos, con 2.16 y tal. Y ese es uno de los grandes cambios que hay en el deporte del baloncesto. Cuando los grandes, muy grandes, corren tanto como los de 1.80. O sea que, entonces, ese es un gusta. Completísimo está para tener una cabeza extraordinaria. Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, pero muchos más, ¿sabes? O sea, afortunadamente, de los que yo he podido entrenar, también los ha habido en el club, pero claro, ya no te puedo decir tantos nombres porque entonces parecería que todos son iguales, pero no, son gente con una circunstancia especial y una valoración especial, que además aportan cabeza. Sobre todo Pau, ¿eh? Pau entendía cosas que no digo que no entienda a los demás, pero tiene todo el baloncesto en su cabeza. ¿Por qué? Porque también es capaz de hacer de todo. Claro. Es capaz de tirar con la izquierda y con la derecha, de pasar por debajo y por encima, para hacer no sé qué, de jugarse con el bote. O sea, es tan completo técnicamente y físicamente mide 2.16, pues si encima tienes una cabeza buena, pues eres un jugador extraordinario. Pero no solo. Y Pepu, sí, dime. ¿Cuál crees que ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto? Otra de las complicadas. Vamos a ver, yo diría alguno de cuando yo era más joven. ¿Por qué? Porque es que te hacen muchísima más ilusión. Claro. Pero claro, ¿cómo voy a olvidarme de tíos que están jugando todavía, como LeBron James o como Jokic, que me están maravillando? Por cierto, también otra advertencia. Los de antes eran buenísimos, pero es que por narices, por evolución darwiniana, los de ahora son mejores. Claro. O sea, es que es así. Y Michael Jordan era buenísimo, y Magic Johnson era buenísimo, pero los hay mejores incluso. ¿Por qué? Porque han pasado 20 años o han pasado 15 y son mejores. Sí. Actualmente Jokic me entusiasma, LeBron James me ha gustado mucho, creo que es uno de los jugadores más inteligentes, la gente lo valora por lo bestia que parece que es, pero yo siempre lo he valorado. Me acuerdo incluso de las Olimpiadas de Grecia, donde a la selección americana le ponían una zona y decía, dame, pim, pam, pum.
3 pases y solucionado las zonas, ¿no? En otras muchas circunstancias también lo he visto. Me ha entusiasmado, sí. Pero no quiero enrollarme más porque tú tienes más preguntas. Pepu, te lanzo la última antes de pasar al test, Sí. que es qué sueños le quedaron por vivir a Pepu en el mundo del baloncesto. Sí, bueno, hay una que he respondido de esa forma y tal. Hay uno que me hubiera gustado muchísimo. Me hubiera gustado muchísimo entrenar a Ricky Rubio. No le llegué a entrenar. Le comuniqué que venía con nosotros a la selección, con la selección nacional cuando íbamos a jugar los Juegos Olímpicos, pero después hubo otras circunstancias en la federación con un personaje y entonces pues no llegué. Pero me hubiera gustado mucho y siempre se lo he dicho a él y que me hubiera gustado entrenarlo porque me parece un jugador con unas características especiales, con una sensibilidad especial. No solamente me gustan los buenos jugadores técnica y físicamente, sino que me gustan los que tienen un carisma especial y los que tienen una forma de ser muy especial. Y Ricky, como otros muchos, la tienen. Pepu, pues pasamos, si estás preparado, al test final, a las preguntas rápidas, al salseo del programa. Vamos allá. Es más, el momento dicharachero y para terminar el programa. Sí. La primera pregunta, Pepu, es ¿cuál es el contacto más famoso que tienes en tu teléfono? Sí, no te voy a responder. No debo responderte. Teléfono no tú, debo. teléfono Bueno, X, lo diremos así. eso, sí. Esto es. Perfecto. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? Mira, los ídolos deportivos, yo no soy un tío muy de ídolos y de seguir muy fan de mucha gente, algunos sí. Yo nunca he pedido un autógrafo a nadie. Nunca he pedido una foto a nadie, creo que tampoco, pero sí me atreví a saludar, pero era un poeta argentino, ¿entiendes? O sea que tampoco no era de baloncesto. Pero cuando eres joven tienes un ídolo, para empezar. Entonces el mío empezó siendo Julius Erving, el Dr. J. Ya sé que a lo mejor suena, para muchos, suena un poco viejuno, lo siento, pero ese era el ídolo que a mí me ilusionaba, porque lo que más te ilusiona es lo nuevo, es lo que no has visto nunca. Luego vuelves a ver cosas y ya esas cosas te ilusionan menos, pero cada vez que hay una sorpresa de esas, yo quiero tener espíritu joven e ilusionarme cada vez, ¿no? Afortunadamente estoy viendo jugadores extraordinarios, ídolos deportivos de otros deportes que me parecen extraordinarios, pues... algunos jugadores de fútbol como Messi, por ejemplo, que me ha entusiasmado, o algún tenista como Rafa Nadal o Usain Bolt, que me parece que son cosas que me parecen estratosféricas, ¿no? En muchos casos. Y sí, en esa línea siempre me gustó también mucho Magic Johnson, también, en otro momento también de mi vida, pero sí, en esa circunstancia. Estoy extendiéndome demasiado, lo siento. No te preocupes. Pepu, ¿con qué intercambiarías tu camiseta? Te he dicho antes que no soy muy fan de nada ni de nadie, pero tampoco soy, ¿cómo se dice? Fetichista, ¿no? Entonces no cambiarías camiseta. No cambiaría. ¿Con qué deportistas? Están sudadas, además que están sudadas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí. ¿Con qué deportistas, Pepu, te irías a tomar unas cañas? O unos vinilos, lo que prefieras. Hay un tío en fútbol que me está gustando mucho, me parece un tío muy simpático, muy agradable y muy buen jugador, que no es de los más famosos de su equipo. Se llama Valverde. Y es un tío que me gustaría conocer y charlar un ratito con él. Nada más, ¿eh? No. Él posiblemente no vendría porque no me conocerá ni nada de eso, pero sí me gustaría charlar un rato con él eso. Porque no es de los más famosos. Correcto. A mí lo de los más famosos me rechina un poco. Sí. Perfecto. Una canción, Pepu, que te gusta escuchar o que te gustaba escuchar antes de salir a la pista. Hay muchísimas canciones que me gustaría escuchar, no las pongo yo, las eligen los jugadores, por lo tanto se acabó. Esto es un tema suyo y nada más. Elegían muy bien, elegían de una forma muy cachonda, era muy divertido y algunas canciones pues nos divertíamos muchísimo escuchándolas porque además te animaban realmente, ¿no?, a disputar un partido. Porque jugar un partido es seriedad y es concentración, pero también es divertimento, también es diversión, porque si no te puedes llegar a bloquear. Tensión. Y no queremos estar bloqueados, queremos que fluya, que la cosa fluya sabiendo y siendo responsables de lo que nos jugamos en cada momento. Perfecto. Pepu, una leyenda del baloncesto con la cual te hubiese gustado compartir pista. Sí, hay muchos, pero quizá Magic Johnson, ¿no? Me hubiera gustado, quizá, seguramente, ¿no? De baloncesto dices, ¿no? Sí. Bueno, sí, posiblemente, ¿no? Posiblemente me hubiera encantado, pero yo sé que no voy a estar nunca por ahí. El otro día he recuperado una foto buenísima. Estuve una semana en Louisiana State University
en el mismo momento que llegó Shaquille O'Neal al equipo con 18 años. Y no me acordaba, pero tengo una foto con él y con Mike Hansen, que yo lo había entrenado en Estudiantes, y él estaba también en ese momento en el equipo. Le pusieron de compañero de habitación de Shaquille O'Neal, y bueno, ya era impresionante con 18 años. Y cuando llegó al primer equipo, igual de simpático, igual de buen chaval, porque me parece un fenómeno, y me ha parecido siempre un fenómeno siempre Shaquille O'Neal. Pues Shaquille O'Neal hubiera sido muy divertido, sí. Perfecto. Además, yo que siempre que me acusaban en el Ramiro de que solamente pasaba a los pivots, yo que a los aleros no les daba nunca el balón. No daba balón. Claro, en el Ramiro, como necesitábamos formar a gente como pivot, yo les pasaba, cuando jugábamos partidos amistosillos por ahí, yo les pasaba a los pivots, porque tenían que vivir los chicos, tenían que vivir del balón, si no, del aire no se pasa. Eso es. Pepu, pasamos a cómo sería tu deportista ideal, ¿vale? Yo te voy a dar diferentes rasgos y tú me dices qué deportista de cualquier ámbito te encaja más en esa definición. Vale, yo voy a intentar darte los que más conozco que son de baloncesto, ¿eh? Sin problema. Pero a ver si acierto alguno. Perfecto. Dime. Empezamos por el compañerismo. Felipe Reyes. Perfecto. Seguimos con el sacrificio. Pues Rafa Nadal, que no es baloncesto, y Carlos Jiménez. Perfecto. La autoexigencia. Detalles tremendos de Alberto Herreros. Tremendo. Tremendo, sí. No obsesivo, ¿eh? No obsesivo, pero tremendo. Pero tremendo. Sí. Seguimos con la motivación. Pues fíjate, ahí peleo muchas veces porque parece que el entrenador es el que tiene que motivar. Y yo les pido a los jugadores que motiven al entrenador, por favor, que es que también es una persona. Claro, hace falta. Juan Carlos Navarro. Muy bien. El liderazgo. No me gusta el liderazgo único, pero si ha habido un líder que yo he llevado, ha sido Pau Gasol. Seguimos con el virtuosismo. Joder, Sergio Rodríguez, el Chacho. Joder, es que, vamos a ver, cuando a mí no me apetecía ver baloncesto, si jugaba Chacho lo veía. ¿Por qué? Porque me divierte, porque me lo pasa muy bien. Y es un virtuoso, de trabajo, del trabajo. Virtuoso trabajando, porque hay gente que es virtuosa y no... campo y playa. Nunca, no, esté trabajando. Sí. Seguimos con la perseverancia. Pues fíjate, otro Reyes, Alfonso. Alfonso no era ni muy bueno técnicamente, pero pum, le ponías en un partido. A lo mejor un entrenamiento no era tan bueno, pero en un partido... Martillo pilón, Martillo pilón, se lo he dicho muchas veces, martillo pilón. Él y Felipe. Sobre todo con los rebotes, claro, también, pero Alfonso era un martillo pilón. Sí. ¿La disciplina? Mira, tuvo un base también muy bueno, a lo mejor ha estado menos en la selección y tal, no sé si llegó Pablo Martínez. Pablo Martínez para mí ha sido un apoyo en la cancha extraordinario. Y yo le pedía una cosa y el tío lo intentaba hacer siempre. Era muy disciplinado en ese aspecto y entendía muy bien los equipos. Y ya para terminar, el deportista ideal, el carácter. El carácter es Marc Gasol. Marc Gasol es un fenómeno. No es tan físicamente bueno, ha sido como su hermano, es igual de grande, pero qué barbaridad, qué forma de ser, qué forma de actuar, qué inteligencia emocional, qué inteligencia general y qué carácter, más buen carácter ha tenido siempre. También los dos Reyes han tenido muy buen carácter, que yo me podía cabrear con ellos, pero inmediatamente estábamos ya otra vez, no podíamos mantener nuestro cabreo más de media hora, pero o de mediodía, ¿vale? Pero bueno, sí. Pero Marc Gasol es impresionante, es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido en mi vida. Pues familia, aquí tenéis al deportista ideal de nuestro amigo Pepu. Pepu, y ahora antes de que te ceda el micro para despedir el programa, las tres últimas preguntas, las preguntas más random que te puedas imaginar aquí. Las difíciles, ¿no? Bueno, o las divertidas. La del entrevistado anterior, que es Jesús Mateo, preparador físico del West Ham femenino. Y la pregunta que te manda es la siguiente. ¿Qué canción escuchas tú solo que te da vergüenza escucharla con alguien más? Es buena. No me da mucha vergüenza escucharlo con alguien más. Me gusta mucho compartir la música que me gusta. A veces la comparto demasiado para disgusto de mis hijas, porque a lo mejor no les apetece escucharla ella. Hay una canción que siempre me ha gustado toda la vida, desde los 13 años que la conocí, que me la regalaron unos amigos americanos, y es un disco de John Lennon que se llama Imagine, ¿vale? Lo conocí con esa edad. Y también pues, hay un Foreigner Suite que me entusiasma de Cat Stevens. Lo puedo oír con más gente, pero yo seguro solo que la oigo y no me canso.
Perfecto. Ahora, Pepu, es tu turno para lanzar la pregunta sobre lo que quieras. Hemos hablado de cómo tiene que ser la tortilla de patatas, de si los vasos de cubata tienen que ser copa balón o vaso ancho. Sobre lo que quieras para el próxima entrevistada que se va a pasar por el programa. A mí me gustaría que fuera que me explique cuál es su década preferida de la vida y por qué. Perfecto. Puede ser de los 5 a los 15 años, o puede ser de los 40 a los 48, yo qué sé, ¿entiendes? Pero vamos, eso. Perfecto. Pero sí me gusta, pero sobre todo el porqué. El porqué. El detalle es el porqué. Exactamente, eso es. Porque no, es fácil, de los 15 a los 25. No, ya, claro, ya, pero no. ¿Por qué? Tienen que haber pasado cosas que te hayan gustado mucho, ¿no? Correcto. Perfecto, pues apuntamos la pregunta para la próxima entrevista que se pase por el programa. Sí. Y ahora, Pepu, que tú no lo sabes, pero tú fuiste invitado por uno de nuestros anteriores entrevistados al programa. ¿Ah, sí? Sí. Rodrigo Fáez, periodista de ESPN, lo dijo, me gustaría ver a Pepu Hernández en el vestuario. Y Pepu Hernández está en el vestuario. Bueno, se lo agradezco mucho porque además me lo estoy pasando muy bien y me lo he pasado muy bien, eso sin ninguna duda. Sí. Ahora, Pepu, es tu turno para invitar a quién te gustaría ver de este mundillo del deporte, gente que tú conozcas, que te gustaría verlo aquí con nosotros en el vestuario y que puedas echarnos un cable, como no, para que pueda estar aquí un día con nosotros. Ojalá pueda ser, no estoy seguro, pero ojalá pueda ser. Estuve con él ayer por la mañana, pero me gustaría muchísimo porque es que no me canso de escuchar, no me canso de hablar con él, me parece un personaje interesantísimo y se llama Vicente del Bosque. Pues... No te puedes imaginar lo interesante que es en todo, no solamente en deporte. A mí me parece un tío interesantísimo. Y no me canso, no me canso. Afortunadamente tengo una buena relación con él, pero me gustaría que en muchos casos se explicara, además que se explicara más suelto, ¿sabes? Sí. Porque parece que a veces está un poquito... Es lo que les pasa también, voy a hacer una pequeña crítica a la gente del fútbol, parece que se encorsetan demasiado, ¿no? Suéltate, porque es que vas a entusiasmar a cualquiera que te oiga. Pues yo... Ya te digo que por mí encantado y si quieres que empecemos las gestiones, por mí te las dejo, Pepu, para que me ayudes a que Vicente se pase por aquí. Le cambiaremos el escudo, le pondremos una camiseta del Madrid, que sí. También tenemos en el museo y para nosotros, ¿qué te voy a decir? Poder tener a Vicente por aquí sería la hostia, perdona. Pues ya te digo, me gustaría mucho y por supuesto que a tu disposición para tratar de hacerlo. Perfecto. A ver si le apetece, tal, esas son cosas que nos gustaría. Claro, sí, tiene que sentirse cómodo y bien, sí, seguro. Bueno. Pues, Pepu, hasta aquí llega la entrevista. Antes de hacerte el micro para poder despedir el programa, te tengo que agradecer tu tiempo, tu trato, esta horita y poco que hemos compartido conociendo tu currículum, tu día a día, tu vida en el mundo del baloncesto, que para mí ha sido muy interesante y muy importante saber muchísimo más de ti. De nuevo, muchísimas gracias y Pepu, te cedo el micro para que seas tú quien pueda despedir el episodio de hoy. Bueno, pues nada, te lo agradezco mucho. Una posibilidad más para hablar de baloncesto. Me cuesta mucho más trabajo hablar de mí que de hablar del baloncesto, porque sigo estándole siempre muy, muy agradecido a este deporte que puedo empezar a conocer a los 7 años, pero que cada día me sorprende más por alguna circunstancia y siempre hay otro baloncesto distinto. Eso es de lo que realmente me gusta hablar, ¿no? De este deporte. De mí, bueno, vale, nos rellena un poquito el ego, que tenemos ahí algunos vacíos y cosas de esas, pero vamos, está muy bien. Pero agradecértelo mucho a ti, agradecer mucho a los oyentes. Cuando tengo oportunidad de hablar, a lo mejor hablo demasiado, pero perdonármelo por esa ilusión que tengo para que cada uno pueda conocer más en un deporte tan formativo como es el baloncesto. Pues Pepu, familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo o nueva entrevistada aquí en el vestuario. Nos vemos, chao, un abrazo.